En Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Gloria a Cristo Jesús. Esta carta a los Efesios, capítulo 3, su versículo 20 y 21. Vamos a meditar en esta preciosa noche. Gloria a Jesús. Qué bendición, hermanos, es que meditemos juntos en la palabra de Dios. Aleluya. Y lo vamos a leer, hermanos, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento. Qué precioso es, ¿verdad?, meditar en la palabra de Dios. Y en esta noche, hermanos, vamos a meditar sobre un tema que yo lo he titulado: lo que Dios tiene en abundancia. Gloria a Cristo Jesús. Qué precioso es, hermanos, tener nosotros, ¿verdad?, esa confianza en nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es tan poderoso que dice que puede sobreabundar lo que pedimos y aún, hermanos, lo que logramos a entender. Y quizás muchos de nosotros, hermanos, podemos preguntarnos, ¿verdad?, qué cosas son abundantes en Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere, hermanos, derramarlas en nuestra vida, de sus abundancias, de esas ricas y abundantes bendiciones que Él tiene para con nosotros. Pero en esta hora, hermanos, vamos a hablar, ¿verdad?, de esas cosas que en Dios abundan. Y somos bienaventurados todos nosotros, hermanos, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Y nosotros, hermanos, cada día somos necesitados de esa abundancia que Dios tiene para con nosotros. Y vamos a ver, hermanos, 5 cosas que yo he enumerado, aunque hay muchas más, de esas cosas, hermanos, que abundan en Dios y que nosotros somos bendecidos por esa abundancia. Y en primer lugar, hermanos, lo que en nuestro Dios abunda es el perdón. ¿Cuántos hemos sido perdonados? ¿Cuántos hemos sido perdonados? Debemos de sentirnos dichosos, hermanos. Debemos de sentirnos agradecidos. ¿Por qué? Porque esa abundancia de perdón, hermanos, un día llegó a nuestra vida cuando quizás nadie daba nada por nosotros. Cristo Jesús murió, sufrió y ahora nos hemos sido perdonados. ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor Jesucristo? Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, Dios es grande en esa abundancia para poder perdonar nuestra vida. Y podemos ver, hermanos, lo que nos dice Isaías 55:7. Gloria a Jesús. Isaías 55:7, hermanos, nos dice algo tan especial. Y dice así la palabra de Dios. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, oiga como dice ahí, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. Qué precioso, hermanos, es tener, ¿verdad?, a nuestro Dios, el cual es amplio en perdonar. El cual, hermanos, no está viendo quizás cuál sea su pecado o cuál haya sido su pecado o cuál es su condición que quizás ha vivido. Él es amplio en poder perdonar todo su pasado, y ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida, y eso debemos de sentirnos, hermanos, todos los días dichosos. Si muchas veces nos sentimos dichosos por otras cosas, hermanos, o solo seré yo, pero muchas veces somos así, ¿verdad? Nos sentimos dichosos quizás muchas veces. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, si sembramos, hermanos, un palito de fruta y ese palito nos pegó bastante fruta, y usted dice, ¿verdad?, ¿cómo lo sembré? Quizás en buen punto, ¿verdad? Y lo preparé en la tierra, y usted se siente contento por ese logro que ha hecho.
Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Qué éramos antes? Entonces podemos nosotros, hermanos, sentirnos bienaventurados de que Dios nos puede perdonar. Y dice de que solo está, hermanos, en nosotros dejar ese camino que antes vivíamos a nuestra manera, a nuestra forma, pero que ahora que hemos recibido a Cristo Jesús, Él nos perdonó, porque en Él hay amplio perdón. Él dice, el cual será amplio en perdonar. Y si todavía hay alguien que no se siente perdonado, hoy esta noche Dios lo puede perdonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos ahí, que venimos al culto, o quizás vamos a la oración y todavía no sentimos quizás ese gozo, no sentimos, hermanos, esa presencia de Dios. ¿Por qué será? Es porque quizás todavía en nuestro interior, hermanos, hay cosas que no han sido perdonadas, pero que en esta noche Dios nos dice, ¿cuál es tu perdón? ¿Cuál es tu pecado? Aquí estoy para perdonarte. ¿En qué camino tú andas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Solo está de que tú dejes aquello que quizás estás haciendo malo, y ahora yo estoy aquí para extenderte la mano y ayudarte. ¿Cuánto nos sentimos dichosos? Debemos de sentirnos, hermanos, nosotros felices, porque Dios es amplio para perdonar. ¿Por qué? Porque dice que no hay pecado que Él no pueda perdonar. ¿Cuánto lo creemos así, hermanos? Sí, debemos de sentirnos nosotros seguros, con esa convicción de que para Él, hermanos, no hay nada imposible. Y a mí me llama la atención, hermanos, este versículo que dice, en la otra versión dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él, que dice, recibirá misericordia. ¿Cuántos hemos recibido misericordia de Dios, hermano? Sí. Debemos nosotros todos los días, hermanos, ser agradecidos, reconocer, hermanos, que si no hubiera sido porque Dios nos perdonó, ¿a dónde estuviéramos? ¿Qué sería de nuestra vida? Quizás podríamos por un momento pensar, hermanos, y decir, como una autoevaluación, y decirnos, Señor, ¿qué sería de mi vida si tú no me hubieras perdonado? Así creo que hay una alabanza, ¿qué sería de mi vida si tú no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué sería de mí? ¿Cuántos podemos quizás pensar por un momento eso, hermano? Y cuando nosotros pensamos por un momento eso y nos detenemos como a reflexionar, y usted dice, ¿qué sería de mi vida? Quizás muchos, hermanos, tuvimos la dicha o la bendición de poder nacer en un hogar cristiano y no conocer el mundo en sí. Pero a otros quizás no. A otros quizás, hermanos, les tocó vivir una vida diferente, quizás en un camino que a lo mejor la sociedad le ofrecía momentos de alegría, pero cuando Jesús, ¿verdad?, llegó a nuestra vida o a su vida, todo cambió y ahora usted es diferente. Entonces, hermanos, muchos quizás cometieron algunos pecados, otros quizás errores o otros fracasos que para nosotros quizás no tenían perdón. Y hemos escuchado quizás en lo personal a personas que dicen, yo quizás por lo que hice no tengo perdón. Hemos podido quizás escuchar comentarios de personas. ¿Por qué? Porque ellos viven, hermanos, en esa vida, en ese mundo, todavía pensando, hermanos, que lo que hicieron, no hay alguien que pueda perdonarlos. Pero en esta noche, a través de la palabra, podemos comprender, hermanos, que en Dios sí hay algo especial, como lo es el perdón, y que Él sí puede hacerlo, puede perdonarlo. Pero la sociedad, hermanos, en la que vivimos siempre está, como en otras palabras, culpando a aquella persona. Y si quizás nosotros antes hacíamos algo malo, pero ahora le hemos entregado el corazón a Jesús, siempre hay gente, ¿verdad?, que está ahí señalándolo con el dedo. Y está ahí, hermanos, quizás pensando o queriéndolo ver, hermanos, fracasado, queriéndolo ver, hermanos, quizás botado en la cuneta, quizás en problemas. Pero déjeme decirle algo, que desde el día que nosotros recibimos a Jesús y Él nos perdonó, nuestra vida ha sido diferente. ¿Verdad que sí? Ha sido diferente. Y debemos de ser positivos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué sentirnos culpables? ¿Por qué sentirse culpable, hermanos? Por algo, por alguien que quizás nos quiera hacer sentir mal, cuando lo que hicimos en el pasado, nuestro Señor Jesucristo es amplio para perdonarlos, como dice su palabra. Entonces, solo está, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, le entreguemos por completo nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Sí,
Dice que qué precioso es eso, hermano, que Dios nos ha perdonado. Yo me siento feliz, contento, porque estar en este lugar, hermanos, es una bendición. El hecho que usted pueda venir y sentarse en una butaca de esa y poder, hermanos, presenciar, cantar las alabanzas, orar, escuchar su palabra, leer la palabra de Dios, es algo especial. Es algo, hermanos, que no se puede comprar con todo el dinero de esta tierra, sino solamente algo especial que lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que ahora usted y yo estemos aquí. ¿Cuánto le damos un fortísimo aplauso a nuestro Dios? Gloria a Jesús. Sí, no podemos, hermanos, y podemos ver, hermanos, un ejemplo muy claro, quizás conocido de todos nosotros, como lo es, hermanos, el hijo pródigo. Es un ejemplo, hermanos, de misericordia y de ese perdón, de esa amplitud, hermanos, que ese padre tenía para con ese hijo. Y quizás todos nosotros, hermanos, conocemos ya esa historia, pero quizás al ponernos a pensar, hermanos, un momento detalladamente, quizás pensaríamos cómo fue, hermanos, ese regreso de ese hijo. Al regresar ese hijo, hermanos, ese hijo pródigo, en otras palabras, al regresar, hermanos, ¿qué pensaría él? Que ya no lo verían igual. ¿Qué pensamientos, hermanos, podrían haber venido en ese momento a la cabeza de ese joven? El poder pensar, hermanos, qué podrían decir los vecinos, qué podrían decir, hermanos, los allegados a su padre, o qué podrían decir, hermanos, los que un día a él le habían servido ahí en casa de su padre. Pero a causa, hermanos, del pecado, a causa, hermanos, de lo que él había dejado, por lo que se había dejado llevar, le había traído consecuencias muy grandes. Y él en ese momento, hermanos, pienso que pensaba y decía, ¿y qué van a decir? Y todos así muchas veces pensamos nosotros. Pero dice que el hijo pródigo, hermanos, quizás pensó, ¿verdad?, en su adentro, en el padre. Pensó, hermanos, en lo que había dejado en casa, en lo que había ya en su hogar, en lo que en un momento, hermanos, él había disfrutado. Y dijo que había dejado, hermanos, quizás muchas cosas especiales en casa. Había bastante, hermanos, que en su momento él había disfrutado en casa del Padre. Pero a causa, hermanos, del pecado, a causa de la desobediencia, a causa, hermanos, de dejarse llevar por lo que él en ese momento sentía, lo dejó abandonado, lo dejó todo perdido. Pero él pensaba, y digo yo, y decía quizás en su interior, él, solamente con que mi padre me deje entrar a casa, con eso yo voy a ser feliz. Solamente quizás con que mi padre me acepte y me trate, quizás como dice la palabra, como uno de sus jornaleros, como un criado más, yo con eso me voy a sentir bien. Eso quizás pensaba ese joven y decía, meditando, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, hermanos, que el padre estaba esperando por él. El padre, hermanos, no le interesaba quizás lo que en ese momento él había malgastado, lo que había dejado, lo que habían dicho sus vecinos, sus amigos. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón, hermano, amplio para perdonarlo. Porque él tenía en su corazón misericordia por aquel joven que se había ido. Y sobre todo, hermanos, porque era su hijo. Ahora, cuánto más nosotros, hermanos, cuánto más aquella persona que quizás un día estuvo aquí en la iglesia, quizás un día, hermanos, estuvo congregando, pero se alejó, se fue de la iglesia y ahora quizás está allá afuera pensando en regresar, pensando si alguien le va a tender la mano o si todavía hay perdón para él. Pero a través de la palabra podemos comprender, hermanos, que en el Señor Jesucristo hay perdón y Dios lo está esperando. Dios lo está ahí, hermanos, como extendiendo la mano, ¿verdad?, para decir, ven, aquí estoy yo. Entonces, dice que este joven, volviendo en sí, dice que dijo, he pecado y ya voy a ir a casa de mi padre, voy a regresar y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había algo especial en ese joven, hermano, para poder regresar a casa. Comprender que lo que había hecho estaba malo. Y quizás muchos de nosotros, hermanos, en un momento nos pasó la vida así. Pero quizás, hermanos, le diría, ¿verdad?, a este joven cuando llegó a casa de ese padre, solamente déjame entrar. Solamente yo quiero ser como un empleado más. No importa, pero ¿qué le dijo el padre, hermanos? ¿Qué dijo el padre? Dice que el padre no lo recibió, hermano, como un jornalero más.
El Padre no lo recibió, hermanos, como un empleado más, como un criado, como un siervo más, sino que lo recibió como su hijo. ¿Cuántos nos sentimos dichosos, hermanos, que Dios nos ha recibido como sus hijos? Y por eso estamos aquí esta noche. Gloria a Jesús. Dice que este padre, hermano, lo abrazó, lo besó, lo vistió con ropa nueva, puso anillo en su dedo, y dice de que hubo fiesta, mataron un becerro y se regocijaron. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que en ese padre no había resentimiento, sino que en ese padre había perdón, había algo especial para con ese hijo. Otro quizás hubiera sido, ¿verdad? Lo quisiste y todavía vienes aquí y mira cómo vienes. Pero no, dice que cuál era la razón por la que el padre se regocijaba, porque dice que él dijo: este mi hijo muerto era, pero ahora está vivo. Y el padre se gozó, le extendió la mano. Quizás, hermanos, muchos han vivido una experiencia como la de este hijo pródigo. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, vivíamos apartados de Dios, en pecado. Pero cuando venimos, hermanos, a casa, para que el Señor nos recibiera, algo especial pasó, hermanos, que el Señor nos recibió con los brazos abiertos. ¿A cuántos lo recibió el Señor con los brazos abiertos? ¿A cuántos le extendió la mano y le dijo: ven, hijo, aquí estoy, te perdono? Entonces dice que Él perdonó nuestros pecados. Y por eso debemos de sentirnos agradecidos, hermanos, porque en Dios hay esa abundancia. Veamos lo que nos dice Romanos 4:7. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Romanos 4:7 nos dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cuántos somos bienaventurados, hermano? Porque Dios nos ha perdonado. Entonces usted siéntase feliz. Esta noche, hermano, vaya para su casa feliz, porque Dios ya nos perdonó. Dios, hermano, ya esas iniquidades, como dice aquí, y cuyos pecados son cubiertos, cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Y qué es la iniquidad? Dice que designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Es decir, hermano, todo acto contrario a lo moral, a la justicia. Eso es la iniquidad. Eso es lo que quizás nosotros antes hacíamos, pero Dios nos perdonó. Y por eso estamos aquí esta noche, para darle alabanzas. En segundo, hermanos, la segunda que tenemos es que Dios, hermanos, nos ha dado gracia. Y en Dios hay gracia en abundancia. Y podemos ver lo que nos dice Romanos 5:20, ahí cerquita. Algo especial nos dice la palabra de Dios. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, oiga bien lo que dice ahí, sobreabundó, ¿qué dice? La gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Qué precioso, hermanos, porque podemos comprender, hermanos, que la gracia de Dios es un favor, hermanos, inmerecido. La gracia de Dios, hermanos, es un don que nuestro Padre Celestial otorgó a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, estábamos en pecado, vino Cristo y murió por todos nosotros, para que ahora, dice, por gracia seamos salvos. ¿Por qué? Porque lo que el ser humano muchas veces, hermanos, desecha o condena, Dios está dispuesto a perdonar y a dar su gracia. Muchas veces pasa así, hermanos, como humanos, como seres humanos. Nosotros muchas veces decimos: ese entra a la iglesia, sale otra vez, vuelve a entrar, vuelve a salir, como humanos. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no está viendo eso. Él está viendo esa condición de esa vida, cómo viene. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por todos nosotros. Vino a sufrir, hermanos, por todos nosotros. Y lo hizo, hermanos, por amor a usted y por amor a mí. Entonces, nosotros, hermanos, no podemos condenar a nadie. Nosotros no podemos, hermanos, estar quizás ahí pensando mal de otra persona, cuando no es ese, hermanos, nuestro mandato en esta tierra, sino que Él nos ha mandado a nosotros a predicar el evangelio
de gracia. Eso es lo que un día Él vino a hacer, hermanos, a sufrir, para que ahora usted esté aquí, bien bonito. Eso es lo que debemos de hacer. Y vea lo que nos dice ahí, hermanos, cerca también Efesios capítulo 2 y su versículo 8, algo tan bonito que nos dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Oiga como dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga lo que dice ahí, hermanos, por gracia somos salvos. Y dice que eso no es de nosotros, de vosotros, sino es don de Dios. Qué interesante, hermanos, lo que Dios ha hecho. Dice que el evangelio es una gracia, es un favor para toda la humanidad. Pero la humanidad muchas veces no quiere eso. La humanidad quiere vivir una vida, hermanos, a su antojo, a su manera, dejándose llevar por lo que ellos piensan o por lo que ellos creen. Cuando verdaderamente si comprendieran, hermanos, el hecho de venir y reunirse y congregarse y gozarse en la presencia de Dios, entonces comprenderían la verdaderamente gracia de nuestro Dios. Sí, eso es importante, porque nadie, hermanos, se merecía ese favor de Dios. Nadie se merecía, hermanos, eso tan especial, pero que nos alcanzó a nosotros, perdonándonos. Cuando nos perdonó, hermanos, lo hizo por gracia, esa salvación tan grande. Entonces dice que en Dios, hermanos, abunda la gracia, y la gracia, hermanos, es un favor que no lo merecíamos, pero que Dios nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué más, hermanos? En tercer lugar dice que abunda también, en Dios abunda también la vida. ¿Cuánto tenemos vida en Cristo Jesús, hermano? Eso es algo especial, la vida. Y vea lo que nos dice, hermano, Juan 10:10. Gloria a Jesús. El Evangelio de Juan 10:10. Dice así la palabra de Dios. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero oiga lo que dice ahí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos tenemos vida en abundancia, hermanos? Amén. Entonces, qué interesante es. ¿Por qué? Porque el Señor es el único, hermanos, que nos puede dar vida en abundancia. Porque Él es el dador de la vida. Él, hermanos, es el dador de la vida. Él es la fuente de vida. Y cuando recibimos a Jesús, nosotros, hermanos, empezamos a vivir. Porque antes, hermanos, como dice su palabra, estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero desde el día que le recibimos a Cristo, nuestra vida, hermanos, cambió, y de ahí empezamos a vivir una nueva vida. Quizás podríamos pensarlo de esta forma, que antes solo existíamos en esta tierra, pero no habíamos nacido de nuevo. No había algo especial en nosotros, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso éramos antes, estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, hermanos, dice, porque mientras no se conoce a Jesús, la gente, hermanos, existe en esta tierra, pero no está viviendo la vida nueva en realidad. Y yo pensaba y decía, hermanos, que hay gente, hermanos, que tiene todo. Y quizás podríamos, de la clase alta, quizás podríamos mencionar, hermanos, tener dinero, tener casa, tener bienes, tener riqueza, y tener, hermanos, todito lo que en esta tierra quizás la persona puede acaparar. Pero si no tiene a Jesús, no tiene vida. Y hemos escuchado muchas veces, hay personas, hermanos, que tienen todo, pero no son felices. No tienen a Cristo en su corazón. No hay eso especial, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la vida. Y usted puede quizás muchas veces escuchar a personas de que no son felices, que pueden tener dinero, pero eso no les ayuda a ser felices. ¿Por qué? Porque no han recibido a Cristo y no tienen vida nueva. Solamente están viviendo la vida por vivirla, pero no la están viviendo en los caminos del Señor. Entonces, hermanos, es importante que reconozcamos eso, que se vive cuando nosotros conocemos a Jesús
como el autor y consumador de la vida. Eso es importante. Ahí empezamos a vivir nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, está por completo dándonos vida. ¿Qué más, hermanos? El cuarto lugar dice, la cuarta cosa es que Dios tiene abundancia de paz. En Jesús hay paz. ¿Cuántos nos sentimos dichosos por eso? Y buscaba yo ahí, hermanos, en Filipenses 4:7. Gloria al Señor. Filipenses 4:7. Y nos dice así la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitamos esa paz, hermanos? Amén. Si qué es lo que vive el mundo entero ahora en día: guerras, problemas, situaciones difíciles. Y podría preguntar, hermanos, ¿será que cuando usted oye rumores de guerra, usted se siente en paz? Usted dice, eso va a traer consecuencias, y empezamos a ser como analíticos, ¿verdad? O economistas, y decir, no, que eso va a traer que... Y empezamos. ¿Por qué? Porque al solo escuchar, hermano, guerra, problemas y cuántas cosas, usted le quitaron la paz. Pero qué interesante es, hermanos, que Dios tiene abundancia de paz. Y yo sé que todos queremos vivir en paz. Y Jesús, hermanos, tiene paz abundante para darnos a cada uno de nosotros algo especial. Y yo, hermanos, meditaba ahí en un pasaje también de la palabra de Dios, cuando sus discípulos iban, hermanos, en la barca, y dice de que en el mar de Galilea, y dice que Jesús iba con ellos, pero que Jesús, hermanos, iba dormido en el fondo de la barca. Y pienso, hermanos, que en esa tempestad tan grande que se presentó quizás ese día, esa noche, en esos momentos, hermanos, de aflicción para los discípulos, ellos sentían, hermanos, que quizás se hundía la barca, que se ahogaba, pero el Señor, hermanos, iba ahí con ellos. Pero en esos momentos, hermanos, la tormenta era tan fuerte, tan grande, que a pesar de que el Señor iba con ellos, la paz no la tenían en su interior ellos, sino que ellos en ese momento estaban, hermanos, afligidos, estaban ahí, hermanos, quizás pensando cómo hacer, porque Jesús iba dormido en el fondo de la barca. Pero pienso y digo, hermanos, de que Jesús sabía, hermanos, se daba cuenta lo que quizás estaba pasando, pero en ese momento lo hacía para enseñarle a sus discípulos que en las dificultades, que en medio de la tormenta se puede vivir en paz cuando el Señor va con nosotros. Qué precioso fue ese momento, ver, hermanos, calmar la tempestad, ver, hermanos, quizás en esos momentos decirle al mar que se quietara, y ver que la paz, a pesar de las dificultades, la da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿por qué afligirnos tanto? ¿Por qué, hermanos, angustiarnos tanto de las cosas quizás que están a nuestro alrededor o que están a nuestro entorno, cuando si en nuestro interior, hermanos, hemos comprendido que la fuente de paz es nuestro Dios? Vamos a vivir felices, vamos a vivir contentos. Entonces es importante, como dice aquel canto muy bonito que cantan mis hermanos aquí, paz en la tormenta. Dice, puedes tener paz en la tormenta. En dificultades podemos tener paz en la tormenta. Aún en que el mundo, dice, esté hecho pedazos, el Señor guiará nuestros pasos. Entonces es importante que reconozcamos que lo que Dios tiene en abundancia, hermanos, es paz para con nosotros. Y lo último, hermanos, que yo anoté por acá es que Él tiene gozo en abundancia para con cada uno de nosotros. Y leemos el último versículo, como lo es Salmo 16 y su versículo 11. Gloria a Jesús. Salmo 16 y su versículo 11 nos dice algo tan especial ahí, la palabra de Dios. Y dice así: me mostrarás la senda de la vida. Y oiga lo que dice: en tu presencia, ¿qué dice? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra, hermanos, plenitud de gozo, es algo, hermanos, que lo llena todo. Es algo, hermanos, que sobreabunda.
Entonces, ¿qué podemos comprender a través de la palabra de Dios, hermanos? Que el gozo del Señor no debe de ser por temporadas. Que el gozo del Señor, hermanos, no debe de ser solamente para un ratito. Que el gozo del Señor debe de ser para siempre en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a eso, hermano? El gozo del Señor debe de ser para siempre. Como dice esa alabanza, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y si el gozo de Dios es nuestra fortaleza, hermano, estemos gozosos, estemos alegres. Entonces, por eso es importante, hermanos, como dice su palabra, que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos podemos decir eso? En su presencia hay plenitud de gozo. Gloria a Jesús. Y para concluir, hermanos, quizás muchas veces nosotros, hermanos, no podamos entender o no podamos comprender, hermanos, lo que estamos pasando en la vida, o lo que quizás muchas veces, hermanos, estamos sufriendo. Pero nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios está, hermanos, para hacer lo sobrenatural en nosotros. Nuestro Dios está, hermanos, para hacer lo que necesitamos. Y quizás esta noche hayamos venido necesitados, hermanos, de perdón. Hayamos venido necesitados quizás de paz, de gozo, de alegría, o quizás necesitados de un milagro, de una sanidad. No sé cuál pueda ser, hermanos, la necesidad que hayamos venido esta noche. Pero necesitamos, hermanos, creerle a nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, que comprendamos que en la presencia de Dios está aquí esta noche. Y ese Dios sobrenatural, hermanos, es el que está aquí con nosotros para hacer que sobreabunde todo aquello que nosotros necesitamos.